José Cipriano Ruiz Bello nació el 26 de septiembre de 1906 en el seno de una numerosa familia cafetalera, en el municipio de Huatusco, Veracruz. A temprana edad resultó huérfano de madre y sus condiscípulos solían decir que su padre debió haber tenido un gran tino porque echaron las bases de una sólida e importante fortuna. Uno de sus amigos de juventud lo recuerda, delgado, de mirada escrutadora, inquisidora, de un decir muy movido y de un chiste que siempre tenía en los labios y ya dejaba ver, sin dárselas de filósofo, la madurez de su juicio en la oportunidad de sus apreciaciones. El joven Cipriano hizo sus estudios básicos en la Escuela Libre de Morelia, donde refrendó su catolicismo e inició una entrañable amistad con Graciano Contreras Saavedra. Al concluir, se mudó a la capital e ingresó a la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo el título de abogado el 25 de abril de 1933 con la tesis El artículo 97 de la Ley de Amparo. Presentó examen de aspirante el 4 de marzo de 1934, siendo sus sinodales José G. Silva, Agustín Ruiz Oyoqui, Eusebio G. Castro, Carlos García Diego y Francisco de P. Morales. Fue aprobado por unanimidad. El 12 de abril de ese año se le otorgó el nombramiento de adscrito a la Notaría 17 y el 15 de junio de 1935 obtuvo la titularidad de esta para cubrir la vacante por renuncia de Arturo Sánchez de Aparicio, con quien trabajó desde pasante. Para don Cipriano, la función social del fedatario, al ejercer la delegación de fe que le confiere el Estado, es configurar el acto o el hecho con el derecho, y la de dejar a los intervinientes, conocedores y seguros del alcance social y legal de dicha configuración, lo que solo puede hacer un profesional del derecho, el notario. Otro de sus grandes amigos, Francisco Vázquez Pérez, lo recuerda. Bohemio, rasgador de guitarra, con una prestancia y un optimismo que eran muy contagiosos. Era de carácter bohemio, era de carácter invitador, o sea, invitaba mucho a sus amigos, o sea, sí llevaba mucho compañerismo con todos sus compañeros. Y lógico que lo querían mucho y lo trataban y lo invitaban a fiestas y todo eso. Por eso, cuando él estudiaba en el Pío Latino, muchos notarios iban y lo saludaban y lo invitaban a comer y se la pasaba muy bien, ¿cómo se llama? Y después también en el ámbito internacional, pues también hizo muchas amistades con notarios de todo el mundo. Entonces, pues, era una persona muy querida por su forma de ser. En el periodo 1937 a 1938 fue quinto vocal del Consejo del Colegio de Notarios. Más tarde, fue presidente de dicho consejo en el bienio 1948-1949. De temperamento dinámico y batallador, fundó la revista de dicho organismo. Asistió al primer Congreso Internacional del Notariado Latino en la ciudad de Buenos Aires en octubre de 1948, logrando para México, a través de su persona, la vicepresidencia del Comité Permanente de la Unión, que desempeñó por el término de 2 años. Al finalizar su gestión, fue designado consejero vitalicio de la misma. De ese viaje, Francisco Arias González rememora: el Día Mundial del Notariado existe gracias a la propuesta que hiciera la delegación mexicana. En las memorias se reseñan puntualmente todos los pormenores de la iniciativa, debida a la genialidad del notario Cipriano Ruiz, quien la noche anterior al día de la asamblea de clausura la pasó en vela redactando esta propuesta, que fue aprobada por unanimidad con una ovación de todos los asistentes puestos de pie. Las estrechas relaciones de don Cipriano con el notariado madrileño, en especial con Rafael Núñez Lagos, hicieron que fuera honrado con el título de notario honorario del Ilustre Colegio de Madrid. A fines de 1949, decide abrazar el sacerdocio y a principios del nuevo año viajó a la Ciudad del Vaticano para lograr su objetivo. Su decisión fue tan inusitada, dado su prestigio y fortuna, que incluso mereció un reportaje del controvertido periodista Carlos de Negri, donde recordaría el día en que lo conoció. El hombre que tanto viajó y que llevaba los asuntos al presidente alemán, a don Ernesto Uruchurtu, a don Lorenzo Cue, había hecho amistad conmigo durante una fiesta que culminó como todos esos agasajos, en un puesto de caldos de Indianilla, y explicó el origen de su vocación. Al sentirse privilegiado de bienes y oscuro en espiritualidad, el licenciado abandonó su notaría, sus posesiones grandiosas, y se trasladó a Roma, siendo portador como único bagaje de un rayo de esperanza divina. Eso es así, es de las que se llaman vocaciones tardías, porque pues ya que él había probado todo lo mundano, sí se dedica de lleno a lo espiritual. Así, su hermano Gabriel, notario 88, quedó encargado de su oficina. Mario Monroy Estrada rememora:
La forma como emprende el viaje refleja el extraordinario cambio operado en su espíritu, pues prescindiendo de todo género de comodidades, abandona esta ciudad en un automóvil alquilado que lo traslada hasta la ciudad de Nueva Orleans, en donde aborda un barco de carga que lo deja en Nápoles, tomando el ferrocarril para llegar a Roma. Viaje que le lleva cerca de un mes, no llevando casi nada de ropa, pues como después contaba con su peculiar brusquedad, no era necesaria, dado que al llegar al Colegio Pío Latino le pondrían en aguas. Con la ayuda de la gracia divina, ve colmado su deseo al recibir las órdenes sacerdotales en la parroquia de Huatusco, el día 26 de septiembre de 1954, en una ceremonia por demás emotiva y grandiosa, pues los que estuvimos presentes no podemos olvidar sus sollozos de alegría, que no solamente nos conmovieron, sino que nos contagiaron, puesto que no puede permanecerse estático cuando se advierte un goce espiritual tan grande. El arzobispo de Veracruz, Pío López, lo nombra ecónomo del seminario. Entonces su logro era que el seminario de Veracruz se sostuviera por becas y por donaciones, pero como él tenía muy buenas amistades, pues todo el mundo le regalaba toda la comida para el seminario. Entonces sí llegó a tener el seminario que no costaba ni un peso porque todo era de donaciones. Y después lo que dejó fue que compró un terreno de varias hectáreas para hacer el seminario. A pesar de sus nuevas responsabilidades, mantuvo cercanía con el gremio notarial. Vázquez Pérez indica que don Cipriano se estableció en Jalapa, organizó un seminario en forma grandiosa casi en cooperativa, pero constantemente venía a México, en donde levantaba cuantiosas ayudas entre sus amigos, y por supuesto, no faltábamos a cenar con él. En homenaje a su trayectoria, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México colocó una placa. Don Cipriano Ruiz Bello falleció en un trágico accidente automovilístico el 14 de mayo de 1959, cerca del municipio de Huamantla, estado de Tlaxcala. Tenía 52 años y ejerció el notariado casi una tercera parte de su vida.